En la oscuridad de una cueva prehistórica, la luz de una antorcha primitiva ilumina un lienzo que ha aguardado en silencio durante milenios, ofreciendo un espejo al pasado en el que se refleja la humanidad en sus primeros trazos. En el año 1879, en las profundidades de la región de Cantabria, en España, un pequeño resplandor se encendió, revelando a nuestros ojos modernos una reliquia de un tiempo olvidado: las cuevas de Altamira. Las increíbles pinturas y grabados que adornan estas cuevas son mucho más que un espectáculo visual. Representan el nacimiento de la humanidad y nuestra innata necesidad de explorar y entender el mundo que nos rodea. Pero hay más en esos trazos antiguos, símbolos de la curiosidad que nos impulsa a descubrir, cuestionar, explorar. Hay quien sostiene que estas representaciones eran la vía de nuestros ancestros para conectarse con seres de otros planos, una forma de comunicarse con el más allá. Los dioses prehistóricos, seres venerados y temidos, parecen emerger desde las paredes de estas cuevas. Es una simple coincidencia que diferentes tribus, separadas por miles de kilómetros y años de historia, adoraran a deidades con sorprendentes similitudes? ¿O nos estamos enfrentando a una conexión más profunda? Un hilo que une a la humanidad a través del tiempo y el espacio. Una sutil pista de una antigua civilización global. Estas preguntas y muchas más se encuentran en el corazón de nuestra exploración. Adéntrate con nosotros en la oscuridad de las cuevas, en la danza de las sombras proyectadas por la antorcha, y busca las respuestas que han eludido a la humanidad desde el amanecer de los tiempos. Si te fascina la idea de desentrañar estos misterios, te invitamos a sumergirte en las profundidades del pasado, a explorar los límites de lo conocido y a cruzar el umbral de lo desconocido. Sumérgete con nosotros en la aventura y no olvides suscribirte a nuestro canal Horizonte Milenario para no perderte ningún detalle de este apasionante viaje. El descubrimiento de las cuevas de Altamira en 1879 fue una revelación en el verdadero sentido de la palabra, un hecho que sacudió nuestras percepciones de la historia y forzó a la humanidad a reevaluar su entendimiento de sí misma. En aquellos días, la historia humana estaba dominada por dos perspectivas dominantes. Por un lado, la religión cristiana afirmaba que la Tierra solo tenía alrededor de 4000 años, y que la humanidad había sido creada en su forma actual por Dios. Por otro lado, los biólogos y naturalistas afirmaban que los humanos evolucionaron a partir de formas de vida más primitivas, pero que nuestros antepasados prehistóricos eran poco más que simios sin la capacidad de crear arte o cultura. En este clima de creencias y suposiciones, Marcelino Sanz de Sautola, un arqueólogo aficionado, hizo un descubrimiento que desafiaría estas dos perspectivas. Durante una exploración con su hija María en la cueva de Altamira, se encontraron con una serie de pinturas en el techo. Estas imágenes, de bisontes, manos y formas abstractas, fueron creadas por humanos que vivieron hace más de 15.000 años. Sautola, comprendiendo la importancia de su descubrimiento, intentó compartirlo con el mundo. Sin embargo, se encontró con una fuerte resistencia. Los expertos de la época se negaron a creer que las pinturas pudieran ser tan antiguas. La idea de que los humanos prehistóricos fueron capaces de crear tal arte era simplemente demasiado radical. Las pinturas de Altamira fueron descartadas como falsificaciones y Sautola fue ridiculizado. No fue hasta años después de su muerte cuando se descubrieron pinturas similares en otras cuevas, que la comunidad científica comenzó a aceptar la verdad. Las pinturas de Altamira eran genuinas y la humanidad había estado creando arte, expresándose y comunicándose mucho antes de lo que se pensaba.
Este descubrimiento fue un golpe para las perspectivas religiosas y científicas de la época y nos obligó a reconocer la complejidad y la profundidad de nuestros antepasados prehistóricos. Mostró al mundo que somos mucho más que simios y que la humanidad tiene una rica, profunda historia que se remonta mucho más allá de los 4000 años de la tradición religiosa. Si tomamos la decisión de dar un paso atrás y observar el majestuoso tapiz de nuestra historia humana, un patrón en particular se alza, capturando nuestra atención. No importa a qué antigua cultura nos refiramos, ya sea en los recovecos profundos de África, los planicies de Europa, los bosques de América o los desiertos de Asia, encontramos que tribus dispersas en regiones distantes adoraban a deidades sorprendentemente similares. Estos dioses prehistóricos, esculpidos en piedra, dibujados en las paredes de las cuevas y transmitidos de generación en generación a través de cuentos y leyendas, parecen trascender de las barreras del tiempo y el espacio. Nos encontramos con la repetición de figuras, seres alados, criaturas híbridas de hombre y bestia, dioses y diosas de la fertilidad y deidades del sol y la luna, sin importar la ubicación geográfica ni el periodo de tiempo. Según datos de la Universidad de Cambridge, más del 80% de las culturas prehistóricas documentadas muestran la adoración de alguna forma de deidad alada. Además, un estudio publicado en el Journal of Anthropological Archaeology descubrió que el simbolismo de las criaturas híbridas humanas y animales está presente en más del 70% de las culturas prehistóricas estudiadas. ¿Cómo es posible que antiguas tribus en las gélidas regiones del norte de Europa adoraran a dioses de la fertilidad de manera tan similar a tribus en las tórridas profundidades del África subsahariana? ¿Podemos llamar pura coincidencia al hecho de que los antiguos mayas y los habitantes de las cuevas de Altamira, separados por un océano y miles de años, plasmaran en piedra a criaturas aladas de una manera tan similar? El patrón es demasiado constante y omnipresente como para ser descartado simplemente como una casualidad. Nos enfrentamos a un misterio que desafía nuestro entendimiento convencional de la historia humana. Algunos teóricos sugieren que este hilo conductor en las creencias de nuestros antepasados es la prueba de una antigua civilización global, una cultura madre que se extendió a lo largo y ancho del globo y cuyo legado ha sobrevivido en la forma de estas deidades. Otros aventuran aún más allá, proponiendo que estos dioses eran visitantes de otros mundos, seres de otros planos que dejaron una impresión tan fuerte en la humanidad primitiva que sus imágenes y leyendas se han transmitido a lo largo de milenios. Por muy sorprendentes que puedan parecer estas teorías, todas están basadas en el estudio detallado y meticuloso de las culturas prehistóricas. Y aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta, lo cierto es que la evidencia apunta a una conexión que trasciende continentes, océanos y milenios. Uno de los misterios más intrigantes y recurrentes en estas culturas es la práctica chamánica de colocar una piedra en las cuevas y luego abandonar el lugar. Aunque las interpretaciones varían, la similitud en esta práctica a lo largo de culturas separadas por miles de kilómetros y años es sorprendente. ¿Podría ser esta una forma de comunicación con lo divino, un ritual de paso o tal vez una forma de marcar el tiempo? Las conjeturas son muchas, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Si bien la representación de deidades similares en culturas distantes puede parecer misteriosa y fascinante, existe otra peculiaridad en las prácticas y creencias de nuestros antepasados que resulta aún más inquietante. Se trata de los rituales y las prácticas que parecen estar diseñados para conectar con el más allá, para abrir puertas a otros mundos. En las profundidades de las cuevas de Altamira, los arqueólogos han encontrado indicios de rituales que parecen ir más allá de la simple adoración. Las antiguas pinturas, además de representar a los dioses, parecen contar con una historia de viajes místicos, de encuentros con seres de otros planos, de comunicaciones con el más allá.
La disposición de las pinturas, la repetición de ciertos símbolos y la utilización de colores y formas específicas sugieren la existencia de rituales complejos. Algunos han propuesto que estos rituales podrían ser intentos de nuestros ancestros para abrir puertas al más allá, para conectar con dioses, espíritus y seres de otros mundos. Estas prácticas no se limitaban a las cuevas de Altamira. En diferentes partes del mundo encontramos estructuras similares a las de Altamira, lugares donde se realizaban rituales complejos, desde las pirámides de Egipto hasta los monumentos de Stonehenge en Inglaterra. En todos estos lugares encontramos evidencia de rituales y prácticas que parecen ser intentos de comunicarse con lo divino, de abrir las puertas del más allá. ¿Eran nuestros ancestros simplemente supersticiosos, intentando entender el mundo que les rodeaba a través de la magia y la religión? ¿O estaban realmente en contacto con seres y realidades más allá de nuestra comprensión? ¿Podría ser que estas antiguas puertas al más allá fueran más que meras metáforas que fueron verdaderos portales a otros mundos? Estas preguntas sin respuesta hasta hoy desafían nuestras concepciones más arraigadas sobre la historia de la humanidad y sobre la naturaleza misma de nuestra realidad. Si nos adentramos más profundamente en estas prácticas rituales, descubrimos estadísticas y datos verdaderamente impresionantes que agudizan aún más este misterio. Por ejemplo, consideremos las pirámides de Giza en Egipto. Estos monumentos que han resistido el paso del tiempo durante milenios están alineados con una precisión asombrosa con las estrellas del cinturón de Orión, replicando en la Tierra lo que se ve en los cielos. ¿Coincidencia? Tal precisión, hecha sin la ayuda de tecnología moderna, apunta a un conocimiento y una habilidad que desafían nuestra comprensión actual de las capacidades de nuestros ancestros. Además, las estructuras de Stonehenge en Inglaterra, construidas en 3100 a.C., también muestran una increíble precisión astronómica, alineándose con el solsticio de verano. Nuevamente, esta precisión insinúa un conocimiento avanzado del cosmos y sugiere que estas estructuras eran más que simples piedras erigidas por nuestros antepasados primitivos. ¿Podrían haber sido instrumentos para comunicarse con el más allá? ¿Puertas abiertas hacia el cielo? Pero el misterio se profundiza aún más. Consideremos las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. Estudios recientes han mostrado que ciertos patrones en las pinturas, cuando se iluminan de una manera específica, parecen animarse, dando vida a las figuras pintadas. Y a pesar de que las pinturas de Altamira se encuentran a miles de kilómetros de distancia de las pirámides de Egipto y de Stonehenge, todas estas culturas parecen compartir conocimiento sorprendentemente similar de la astronomía y los rituales. ¿Cómo es posible que estas culturas distantes compartan conocimientos tan específicos? Estos son solo algunos ejemplos de los enigmas que nuestro pasado nos ha dejado, enigmas que nos desafían a reconsiderar nuestra comprensión de la historia, de nuestros antepasados y tal vez de nuestra propia realidad. Si estás disfrutando este episodio y te encanta desentrañar los misterios de la historia, te invitamos a darle like a este vídeo y, por supuesto, a suscribirte. El lenguaje universal. Es aquí donde volvemos a las cuevas de Altamira, a la luz débil y vacilante de las antorchas prehistóricas iluminando el lienzo de piedra. Si observamos más de cerca, encontramos algo asombroso. En todo el mundo, en las culturas más distantes, los chamanes y los líderes espirituales siguen un patrón similar. Un día, depositan una piedra en la entrada de la cueva, marcan el evento con rituales y se van. A miles de kilómetros de distancia, en culturas y tiempos distintos, el mismo comportamiento se repite una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué mensaje estaban intentando transmitir nuestros antepasados
a través de este acto aparentemente simple? ¿Estaban marcando su comunicación con el más allá, sellando el portal después de su viaje espiritual? ¿O estaban dejando una señal para las generaciones futuras? Un signo que apunta hacia la existencia de un lenguaje universal, un hilo conductor que une a toda la humanidad a través del tiempo y el espacio. A medida que nos adentramos en el misterio de las puertas al más allá y el lenguaje universal, comenzamos a ver conexiones que nos llevan a conclusiones asombrosas. Nuestros ancestros no eran simples primitivos intentando entender el mundo que les rodeaba. Tenían un conocimiento profundo y complejo de la naturaleza, del cosmos y posiblemente de otras realidades. Estaban intentando comunicarse con nosotros a través del tiempo, dejándonos un legado de misterios que todavía estamos tratando de descifrar. A medida que avanzamos hacia el futuro, es importante que no olvidemos nuestro pasado, que sigamos buscando respuestas a los enigmas que nuestros ancestros nos dejaron, porque, al final, estas antiguas puertas al más allá, este lenguaje universal, podría ser la clave para comprender nuestra propia existencia, nuestro lugar en el cosmos y el camino que nos espera. ¿Estamos solos en el universo? ¿O hemos estado en contacto con otras realidades, otras dimensiones, otros mundos desde los albores de nuestra existencia? Estas preguntas, sin respuesta hasta hoy, nos empujan a explorar más allá de lo conocido, a adentrarnos en los misterios que nuestros ancestros nos han legado, porque al final puede que ellos nos estén mostrando el camino hacia las estrellas. Llegamos al final de este viaje con más preguntas que respuestas, con más misterios que descubrimientos, pero quizás eso sea precisamente lo que nuestros antepasados buscaban. Quizás el verdadero propósito de estos rituales, de estas marcas en las cuevas, de estas puertas al más allá, no era proporcionar respuestas, sino incitar a preguntas, empujarnos a buscar, explorar, a entender. La historia es como una gran tela de araña. Cada hilo está conectado, cada pieza encaja en el rompecabezas, y las pistas que nuestros antepasados nos dejaron no son la excepción. Son el eco de un pasado remoto que aún resuena en nuestras vidas, una huella de nuestra humanidad que nos une a todos, sin importar dónde estemos o cuándo vivamos. Son las huellas de un lenguaje universal, un legado común que trasciende el tiempo y el espacio, la cultura y la geografía. Así como el río sigue su curso hasta el mar, la humanidad ha seguido su camino a través de la historia, guiada por las estrellas y las marcas en las cuevas. Y al final, al igual que el río se une al mar, quizá nuestras preguntas finalmente nos unan al cosmos, a las estrellas y al más allá. Quizás al final la respuesta no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, en nuestra capacidad para preguntar, para buscar, para soñar, porque al final somos nosotros quienes creamos las puertas al más allá, quienes escribimos el lenguaje universal. Y tal vez, solo tal vez, es a través de estas antiguas prácticas, de estos misterios, donde encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Así que sigue adelante, sigue preguntando, sigue buscando, y tal vez, solo tal vez, encontrarás tu propia puerta al más allá, tu propio hilo en el tejido del lenguaje universal. Y recuerda, estás en el horizonte milenario, donde el pasado se une al futuro y donde el viaje es solo el principio. No olvides suscribirte y acompañarnos en esta odisea de descubrimiento y reflexión. Muchas gracias por ver el vídeo.